Euskera Unitz, muchas gracias a todos, a la Fundación Basoa por darme la oportunidad. Espera, voy a poner la presentación, por hablar con unas imágenes que sean bonitas, no. Si esto sigue funcionando bien, perfecto. No sé si... Perfecto. Estupendo, muy bien. Me he ido un poco más allá en el título. Les mandé, os dije que iba a ser para hacer un árbol y yo lo voy a hacer para hacer un bosque entero, ¿no? Luego os explico un poco de dónde viene esa idea, ¿no? Yo me dedico a eso que bueno, no sé, decía Pedro Miguel Echenique que no sabía muy bien qué iba a contaros aquí y tal, pues yo le digo exactamente lo mismo. Yo me dedico a contar a la gente, nos dedicamos en el planetario a hablar de eso que podríamos decir la ciencia del universo, la astronomía, la astrofísica, contar cosas. No sé si podríamos bajar un poco la línea esta de luz sobre la pantalla porque quita contraste y se vería un poco mejor. Y además así no me veis a mí, que tampoco gano mucho a oscuras. Si podemos... Bueno, pues si no podemos, no. Es que esta imagen inicial es de las que se disfrutan mucho mejor a oscuras, porque es un mapamundi, ¿no? ¿Os acordáis de los típicos mapamundis donde ponemos pues, toda la Tierra, toda la superficie de la Tierra desplegada? Pues si hiciéramos lo mismo con el cielo, veríamos un cielo así. En la parte central que veis es la Vía Láctea, es nuestra galaxia. Esta es una imagen muy especial que se dio a conocer el año pasado y que viene de los datos de un telescopio que se llama Gaia y que es un telescopio de la Agencia Espacial Europea. Muchísimas gracias. Ahí está. Aquí estáis viendo la información que está captando este telescopio, que está tomando los datos, para que os hagáis idea, de las posiciones y de la velocidad de nada menos que 1.600 millones de estrellas. Es una centésima parte de las estrellas de nuestra galaxia, pero... yo pensaba que estaba generando una animada conversación. Me encantaba, pero no. Bien. Decía que aquí lo que veis, claro, no vemos los 1.600 millones de píxeles que tiene de resolución esta imagen. El telescopio este es muy sorprendente. Es una misión que está generando tal cantidad de información que las próximas generaciones durante 20 años van a seguir trabajando con estos datos y afortunadamente estamos metiendo a máquinas para que lo estudien porque los humanos no damos abasto para entender qué es esto que estamos viendo del todo, es decir, la historia de la humanidad, ¿no? Si pusiéramos este telescopio a mirar, por ejemplo, desde aquí a Moscú, ¿no? Este telescopio nos permitiría verle a una persona que está allí, contarle cada uno de los pelos de su cabeza individualmente. No solamente eso, sino como estamos obteniendo imágenes constantemente, veríamos cómo le crece el pelo y podríamos medirle la velocidad de crecimiento de cada uno de los pelos, ¿no? Ese es el tipo de resoluciones que estamos teniendo. Y a pesar de eso lo ignoramos casi todo, ¿no? Es una ciencia que tiene historias muy, muy antiguas, ¿no? Esto es una construcción de una gente que vivió hacia el año 1000 en Utah, eran los Hopi o los indios pueblo, observaron en el cielo una supernova y lo pintaron en sus paredes y tenían ritos que tenían que ver con el cielo, ¿no? No eran los primeros, ¿no? Esto lo llevamos haciendo muchísimo tiempo. En la Dordoña, en el Abril Blanchard, hay unos enterramientos de hace posiblemente unos 32.000 años, ¿no? Los más antiguos. Y se encontró en este trozo tallado de cuerno de ciervo una serie de puntitos que posiblemente reproducen un calendario lunar, ¿no? ¿Por qué le dio a alguien por poner esos puntitos en orden conforme aparecen las lunas llenas y así? Bueno, pues podemos imaginarnos muchísimas cosas. No podemos preguntar a la gente que estaba allí, pero sí sabemos que, de alguna manera, el entorno natural, y el cielo es parte de ese entorno natural, ha estado en la mirada de la gente.
y nos ha permitido entender los ciclos de la naturaleza, ciclos que se repiten conforme el sol va cambiando a lo largo del año y vemos las estaciones, las migraciones, la naturaleza que se va renovando las primaveras y va muriendo durante el invierno, etcétera. Y lo mismo, los procesos más pequeños los podemos seguir con la luna. No es raro, de hecho no hay cultura que no haya establecido calendarios que tengan que ver con el sol o con la luna, o algunos, como tenemos nosotros ahora, el calendario moderno, que usa las dos cosas. Sabemos que la astrología o la astronomía, es decir, el conocimiento del cielo y el pensar que conociendo algo del cielo podemos conocer algo de la Tierra, es muy antiguo, no es nada nuevo. Hace más de 5.000 años en China, en la India, en Mesopotamia, se desarrollaron culturas que establecieron el estudio de los astros como parte fundamental. Fijaros que incluso en la Edad Media, en Europa, una de las enseñanzas básicas del trivium y el quadrivium, es decir, de lo que tenía que aprender una persona culta, era la astronomía, las matemáticas, la música, ¿no? Casi como ahora. Sabemos además que ese conocimiento astronómico, ese estudio de los ciclos, esos relojes que íbamos estableciendo en el suelo, conformaron grandes estructuras sociales y grandes estructuras arquitectónicas también, ¿no? Solemos poner siempre estos trilitos del sur de Inglaterra, de Stonehenge y de otras culturas que colocaron estas enormes piedras que traían desde centenares de kilómetros y que pesaban muchas toneladas, sencillamente a centros rituales, hay enterramientos, tampoco sabemos mucho a qué se dedicaban allí o qué figuritas vendían en aquella época, pero sin duda había un gran conocimiento relacionado con esos ciclos del cielo y ciclos de la tierra también, ¿no? Era de índole religiosa, eran calculadoras complejas para una ciencia que no hemos conocido. Esto es más dudoso, aunque se ha querido vender también, ¿no? Como que, de hecho, hay gente empeñada en que todas estas obras de grandes culturas no las hicieron las culturas terrestres, sino que fueron unos extraterrestres que les enseñaron a esto y luego nos volvimos tontos, ¿no? Hasta que ellos han empezado a vender libros de misterio. Pero sí sabemos, sin embargo, que además también se iban conformando creencias, las religiones, ¿no? Esta idea del cosmos desde Egipto, ¿no? Donde la diosa Nut, que lleva tatuadas todas las estrellas, se coloca todas las noches sobre Geb, sobre la Tierra, y por su espalda van subiendo el barco del Sol y de la Luna, no deja de ser una metáfora preciosa de muchas cosas y que a ellos les permitía incluso entender ciclos de la naturaleza tan fundamentales para su subsistencia como era el de las inundaciones del Nilo, ¿no? Luego quizás llegó el trabajo del pensamiento, ¿no? De eso que se llamó en su origen la filosofía de la naturaleza o esa preocupación que hace más de 2000 años empezó a surgir, sobre todo en el occidente, en el mundo jónico, en Grecia, para preguntarse las causas, de dónde venían las cosas, ¿no? Quizás no eran los dioses que estaban moviendo el cielo, quizás no era una diosa tatuada, sino que en la propia Tierra era un lugar en el espacio que pertenecía a otras cosas, la importancia del agua, de las causas y todo este tipo de cosas, ¿no? Hemos mejorado, hemos ido cambiando muchísimo, pero nos ha ido quedando un poco ese regusto por pensar que lo que hay en el cielo es diferente, ¿no? Grandes filósofos hasta el mismo Aristóteles separaba lo que pasaba por aquí abajo, que era todo perecedero, cambiante, de lo que pasaba más allá de la luna, que era perfecto, que era eterno, cuyos movimientos eran regulares y se podían prever y se podían calcular, ¿no? Ahora sabemos que la realidad es muy, muy diferente. Hemos tenido antes a una persona que se dedica a explicar cómo es la estructura íntima de esa materia y cómo interactúa con la energía y cómo es tan complicado saberlo, que ni siquiera podemos hacer predicciones fiables, ¿no? Y de ahí viene que necesitemos estar analizando e investigar. Un poco resultado de esa visión moderna, que quizás no es esa cosmogonía tan poblada de dioses y de misterios y de ciclos lunares y tal, tenemos una cosa mucho más sencilla, ¿no? El agua que está aquí, ¿no? Lo decía Lawrence Krauss, que es un físico y gran divulgador, que tiene un libro que os recomiendo, que se llama Historia de un átomo. Él se planteaba, ¿no? En un vaso de agua tenemos moléculas de agua, ¿no? Esas moléculas de agua que todos sabéis la fórmula es H2O, ¿no? Es una cosa que nos hemos aprendido. ¿De dónde viene ese hidrógeno? ¿De dónde viene ese oxígeno? Cuando intentamos saber qué es lo que tenemos aquí alrededor en la materia que conocemos,
necesitamos una cierta perspectiva cósmica y esto es lo que quizás intentamos aportar en el planetario. Antes de Lawrence Krauss lo había dicho de forma muy bonita Carl Sagan, este científico y divulgador que en los años 80 hizo esa serie Cosmos, que posiblemente muchas de las personas que estáis aquí visteis, ¿no? Y algunos nos enamoramos de la ciencia también con él. Algunos que ya estaban enamorados de la ciencia dijeron qué chulo que le hagan caso a alguien y que se pueda poner en prime time un documental científico, ¿no? Casi como ahora. Ya veis lo que hay en el prime time de las televisiones actualmente, es pura ciencia, documentales, mucho conocimiento, discursos elaborados. Y entonces una de las cosas que decía Carl Sagan en esta historia era, para hacer una manzana desde cero, primero debes inventar el universo, que es de donde le he robado yo un poco esta historia. Pero es radicalmente cierto, es decir, ahora sabemos que el universo se generó en ese Big Bang, en esa gran explosión, hace 13.850 millones de años, que en los primeros momentos sufrió unos fenómenos que distamos muchos de conocer porque se daban unas condiciones que no tenemos ahora y que intentamos entender por qué cuando miramos al universo muy lejos vemos que las galaxias se agrupan en zonas donde la materia oscura, que tampoco sabemos qué es, está por ahí y hay grandes vacíos de nada y todo se expande de una forma acelerada y las ecuaciones que describen esto, aunque tienen un siglo de antigüedad, las planteó por vez primera Albert Einstein en su teoría general de la relatividad, que es su teoría del espacio, del tiempo, de la masa, pues distamos todavía de entenderlos, tantas que, fijaros, cuando hace unos años los detectores en Estados Unidos y posteriormente también en Italia encontraron las ondas gravitacionales, en todos los periódicos, yo recuerdo aquí el titular del Diario Vasco era «Einstein tenía razón», ¿no? Einstein ya lo sabía hace un siglo, ¿no? Bueno, de hecho, Einstein no tenía razón, porque Einstein había dicho existen esas ondas gravitacionales, que es una cosa muy elusiva que se ha tardado 30 años en encontrar. Él dijo, son tan débiles que no las veremos nunca. O sea, que realmente el titular debía ser Einstein se había equivocado en parte, ¿no? Bueno, pues toda esa cosmología, todos esos estudios que nos permiten entender que esa materia que se formó, esa materia y esa energía que nacen en el momento del inicio del universo, se va congregando y forma nubes, y esas nubes forman estrellas, y en torno a las estrellas se forman planetas, y una de esas estrellas que fue naciendo es nuestro Sol, y uno de esos planetas que le nacieron al Sol, que se formaron alrededor, es nuestro planeta, y en él pues una serie de procesos permitieron que, de un mecanismo en el cual no sabemos, y tampoco sabemos si este fenómeno es único de nuestro mundo o es relativamente habitual o se puede dar en otros lugares, que se puede dar, lo sabemos, si se ha dado no, que es la vida, ¿no? Es decir, de ahí venimos todos nosotros. Si ponemos la tabla periódica que ahora cumple 150 años, nos encontramos con que todos los elementos vienen de procesos que han tenido que ver con el nacimiento del universo y el nacimiento y la muerte de las estrellas. Lo curioso es que con el nacimiento del universo solo unos pocos, solo el hidrógeno y el litio, más o menos, el hidrógeno, el helio y un poquito de litio, perdón, se formaron al comienzo del universo. El resto se han creado en esos hornos que son las estrellas y para colmo la física actual nos ha dicho que esa es una pequeña parte, es un 4,9, es un 5% de todo lo que vemos, que hay más cosas que todavía no entendemos y que se van a desentrañar en estos momentos. Me diréis que tiene que ver esto con todo lo demás. Y yo os quería poner en contexto que la visión que tenemos actualmente del universo y de los diferentes procesos, tanto de los procesos de gran escala, esos que tienen que ver con las estrellas y así, como los procesos en pequeña escala que tienen que ver con la estructura íntima de la materia y la energía, son los responsables de que vivamos en un universo como el nuestro. El hecho de que ha habido posteriormente fenómenos que, como decía Echenique, también son emergentes y que nos permiten entender la complejidad de la naturaleza. Es decir, cuando nos ponemos a estudiar algo más cercano de aquí, echamos mano de diferentes ramas científicas que todas tienen en el fondo este origen, ¿no? Y entonces ahora hay una cierta demanda, una cierta pregunta, y dice, ¿y dónde queda ese conocimiento que tuvimos? ¿Por qué durante tantos siglos se ha ido, por ejemplo, plantando
o cortando las cosechas, recogiendo las cosechas, conforme a ciertos patrones y ciertos calendarios que nos venían dados de fuera, y ahora la ciencia no nos dice nada de eso, ¿no? Hay una especie de queja, yo me la he encontrado muchas veces, que nos dicen, bueno, nos pasó hace unos años una asociación de viticultores biodinámicos, quería venir al planetario a que les explicáramos eso, y dijeron, lo que pasa es que los científicos os negáis a hablar de eso, ¿no? Pues no nos negamos a hablar de la influencia de la Luna. Lo cierto es que la influencia de la Luna, o las influencias que se le han achacado a la Luna, se le achaca, está relacionada con la fertilidad o los nacimientos, con unas hemorragias, incluso gástricas. Había por ahí estudios que decían que en las noches de luna llena hay más atenciones hospitalarias por hemorragias gastrointestinales y cosas, también por accidentes o por atracos. También se habla de, bueno, por supuesto están las mareas, ¿no? Yo no voy a dudar de todo, de las mareas evidentemente no voy a dudar. Dicen que la calidad del sueño también cambia a lo largo del ciclo lunar, el crecimiento de las plantas. Lo cierto es que cuando hay tantas afirmaciones de esto, lo que conviene es echar un vistazo a la bibliografía. Esta presentación está accesible a través de Google Doc, y en las notas de cada una de estas diapositivas están las fuentes, y aquí pongo sencillamente cuatro estudios, cuatro metaanálisis que se llaman, es decir, 4 grandes estudios que sintetizan lo que se ha podido saber sobre muchas de estas afirmaciones, ¿no? Muchas de ellas, por cierto, están escritas en revistas, en publicaciones de psicología, porque lo que queda al final es que lo que sabemos es que los humanos creemos que la Luna nos influye. Lo que no queda claro es que la Luna físicamente nos influye, ni a nosotros ni a ningún ser vivo de la Tierra, salvo los que viven en circunstancias intermareales. Obviamente hay muchos procesos que tienen que ver con las mareas, y las mareas son un fenómeno lunar. Pero bueno, también el ciclo día y noche es un fenómeno solar, y por lo tanto podríamos decir que el Sol nos influye muchísimo. Si queremos decir que la Luna nos influye en ese sentido, estupendo. Nosotros contamos el tiempo con la Luna, nuestros meses son de origen lunar, pero desde luego ni los ciclos menstruales ni estas cosas, a pesar de lo que afirmen en las redes y tal, ¿no? Este libro chileno me ha encantado. En las lunas en la mujer, descubre el propósito de tu menstruación en cada fase lunar, ¿no? Esto se vende y esto se afirma y sale en los medios de comunicación a menudo, pero todos los estudios muestran que, primero, no hay vamos a ver, los ciclos lunares son bastante precisos. Cada 27 días y medio la Luna da una vuelta en su órbita alrededor de la Tierra. Cada 29 días y medio la Luna, con relación al Sol y la Tierra, da una vuelta, y vemos el mismo ciclo de las fases lunares, ¿no? Ninguno de esos dos ciclos son los más normales ni los más habituales en las mujeres. Las mujeres en su ciclo menstrual tienen una gran variabilidad y ni siquiera tienen el mismo fijo todos los meses. Vaya porquería de influencia lunar que hace que cada mujer tenga la menstruación en un momento diferente del mes y que encima le cambie o así, ¿no? Habría otro argumento, es si las mareas producen esto en las hembras de la especie humana, debido a que pues el 70% de nuestro cuerpo es agua, dicen algunos pretendidos argumentos. Lo cierto es que sabemos que las mareas dependen de la masa de la Luna y nuestra masa, y de masa de agua podría ser, y también del tamaño, ¿no? Entonces uno podría preguntarse qué les pasa a las elefantas. Serían mucho más lunares, pero no. El estro en las hembras de la elefanta no está relacionado con la Luna, como cabía pensar, ¿no? Hay quien dice que la selección en nuestra especie hizo que las mujeres fueran acompasando sus ciclos a los ciclos de la vida, y es cierto que nuestros ciclos de la vida los hemos ido acompasando a la presencia o no de la Luna. Ahora, con la luz eléctrica y todo esto, pues estos ciclos se han ido perdiendo necesariamente. Pero nadie duda, y esto es un cierto, que la Luna causa mareas. Ya digo que hay dos condiciones para que la marea sea notable: que la cantidad de materia que está siendo afectada por la gravedad lunar sea grande. Los océanos tienen más mareas que los mares pequeños, el Mediterráneo tiene mareas muy pequeñitas, y sin embargo las mareas en el Atlántico son mucho más importantes. La otra cuestión es que ese tamaño de la masa de agua o del ser vivo que estamos viendo
sea relevante en comparación con la distancia a la Luna. La distancia a la Luna es de 380.000 kilómetros. Por ejemplo, la influencia que nos hace a nosotros la Luna en comparación de la cabeza a los pies cuando la tenemos encima, es medible y puedes calcularla. Sin embargo, estamos dentro de este edificio y este edificio nos está haciendo una atracción y una fuerza de marea que es unos 7 millones de veces más grande que la marea de la Luna. Con lo cual, posiblemente, si esto fuera un hospital, o estuviéramos ahí en el hospital de Donostia, en la maternidad, la influencia que tiene el edificio sobre el niño es millones de veces más grande que la fuerza de la Luna. La influencia del personal sanitario que está atendiendo al parto es también millones de veces mayor, ¿no? Y, sin embargo, pensamos que la tasa de nacimientos del hospital tenga que ver con la Luna. No la tiene. No la tiene, y cuando se hacen los estudios de esos ciclos, pues se ve que los nacimientos se distribuyen en base a otras necesidades, ¿no? Esos ciclos del cielo y de la tierra nos influyen, nos hacen contar cosas, pero no tienen que ver. Esto es un estudio que se hizo, esto es el año, en los diferentes años, desde los comienzos del siglo XX hasta el año 1980, cuando está publicado este artículo, y se ve la tasa de natalidad de España, precisamente, ¿no? Esta tasa es anual, es decir, si hay un factor anual, hay más niños que nacen en verano que lo que nacía en invierno. Fijaros además que la variación estacional era muy importante hasta el final de la Guerra Civil, hasta los tiempos, podríamos decir, ya modernos, y que en la industrialización del país, a partir de los años 60-70, esa periodificación se va haciendo menor. ¿Por qué? Pues, entre otras cosas, pasamos también de una sociedad rural que está más ligada a las necesidades del campo, y la gente se ponía de parto cuando podía ponerse de parto en general. O sea, la gente echaba cuentas también de cuándo tener hijos o no. Evidentemente, todo esto ha ido cambiando muchísimo al pensar que la tasa de mortalidad infantil ha ido disminuyendo mucho y todo esto. Cabe pensar que vamos hacia una desaparición casi de los ciclos anuales, ¿no? Lo curioso es que cuando metes todos estos datos y ves en la serie si la Luna tiene algo que ver, no aparece nada. Es decir, a quien afirme que hay más nacimientos durante la Luna, lo que pasa es que cree que pasa eso. Y es cierto, porque hay estudios que han mirado y se han dado cuenta que la creencia en que la Luna influye en estas cosas es más alta entre el personal que trabaja en ellos. Por ejemplo, el personal sanitario suele creer que la Luna induce o que tiene que ver con los partos. El personal de atención civil, policías y tal, suele creer que la Luna tiene que ver con los atracos. Pero el mecanismo es una asociación, por eso digo que estos estudios se están haciendo más en la rama de la psicología que en la de la astronomía, desde luego, por una razón. Hay una asociación clara de estímulos. Imaginaros una noche terrible en el servicio de urgencias, o una noche terrible en los que están haciendo el turno de noche en la policía porque venga a llamarles, ¿no? Y entonces, de repente, tú, en un momento que tienes un descuido y te sales fuera a echar el cigarrillo, ves la Luna. Y dices, claro, si era la Luna. Una semana después pasa lo mismo, sales a echar el cigarrillo y no está la Luna. Y entonces no estableces la asociación, ¿no? Es decir, los humanos somos así, establecemos asociaciones, ¿no? El gato escaldado, como era, del agua fría huye, ¿no? Y ese tipo de cosas. Es bueno para nosotros porque eso nos favorece la supervivencia en muchos casos, pero nuestro sistema cognitivo está preparado para engañarnos a veces con ficciones, estableciendo causas donde no hay ni siquiera correlaciones, ¿no? La Luna la vemos y posiblemente eso la ha hecho culpable durante tantísimo tiempo que está ahí. Fijaros que, por un lado, la Luna nos daba un buen calendario. Las noches con Luna son noches que podemos alargar un poco la jornada o estar viéndola. Las noches sin Luna invitan a hacer menos actividades. Y entonces, posiblemente eso, culturalmente, lo hemos ido añadiendo, ¿no? Lo cierto es que a lo largo del año, pues uno puede ver estos calendarios lunares y si te quieres regir por los calendarios lunares está muy bien. Pero es una decisión tan arbitraria como haberlo hecho lo contrario, ¿no? De hecho, en muchas culturas se suele decir que las lunas crecientes favorecen la aparición de las hojas, mientras que las lunas
menguantes favorecen el crecimiento bajo la tierra, ¿no? En otras culturas es justo lo contrario, ¿no? De forma que pues, si quieres plantar cosas que salgan por debajo de la tierra, lo harás en unos términos o en otros. Ya digo, si uno atiende a esas cosas pasa como con la iridología, ¿no? Tú te crees que hay un sistema estándar que todo el mundo hace el mismo, no, y entre los americanos y los chinos pues dicen justo lo contrario con la misma mancha de un ojo. Uno puede sospechar, si dicen lo contrario y siguen ganando dinero, es que algo poco fuste tendrá, ¿no? Igual la gente se quiere engañar. Pues posiblemente con la luna nos esté pasando, ¿no? Es cierto que los calendarios no son una cosa nueva. Esto está en Luxor, en Karnak. Hay calendarios de este tipo donde se iban marcando a lo largo del año las posiciones, la luna, y se podía predecir porque sabíamos sus ciclos, ¿no? Y esto es una cosa útil. Si yo quiero ordenar el tiempo, lo puedo hacer a base de calendarios. Ahora llevamos todos el calendario en el bolsillo, en el móvil o en el reloj. Lo oímos por la radio, nos está dando, todos los partes nos dicen qué día y qué hora es, por si se nos olvida, ¿no? De hecho, cuando nos vamos por ahí y de repente dejas el reloj, el móvil y tal, te entra una especie de sofoco de decir ¿dónde estoy y qué día es hoy o a qué hora estoy, ¿no? Entonces, en gran parte de la historia humana no ha sido así. Y entonces es cierto que estos calendarios tenían una mayor importancia, ¿no? Los sistemas sociales normalmente asociaron, el mayor ejemplo es los chinos. El cuerpo de astrónomos era un cuerpo de control real, entre otras cosas porque había la idea de que prediciendo adecuadamente el calendario y el tiempo, el momento de los astros, se podía predecir el futuro del emperador, y al emperador quería saber si iba a ganar o no esa guerra o si le convenía o no unas cosas. Esto es una cosa que podíamos haber abandonado muchos años después. Sin embargo, Reagan hacía, el caso más famoso que se dio a conocer, ahora, desde entonces les ha dado más vergüenza, pero también el monarca emérito de este país se dedicaba a consultar, y otras cosas, con una astróloga francesa, sus fechas importantes, ¿no? Esto es una cosa que ahora queda un poco chusca. Y sin embargo, en muchos otros ambientes se ha ido manteniendo, que a mí me resulta bastante curioso. De la Quintiní, que era el jardinero real de Luis XIV, fue uno de los primeros que empezó a establecer ese tratado de los cultivos, ¿no? Estas son imágenes del libro que publica en 1590, por ahí, ¿no? Estamos hablando de finales del 16, y él dice que después de consultar a muchísima gente que en el campo cultiva y tal, ha visto que se sigue mucho el cultivo según las fases de la luna, y que él no ha encontrado nada que pueda rebatirlo ni aceptarlo, con lo cual dice, como es una costumbre, sea, y entonces sus árboles frutales y tal, con los que fue haciendo Versalles y todas las plantas, las siguieron plantando conforme a la tradición y tal. Unos años después, sin embargo, Duhamel du Monceau, que es uno de los primeros tratados que hay además en silvicultura, dice que no, que lo siente. Haciendo las pruebas y plantando en diferentes momentos de la luna, las cosas crecen si les das condiciones adecuadas de crecimiento. Y podríamos decir, aquí empieza ya a plantearse el debate, estamos en la era de la Ilustración, llegando a ese debate científico en el siglo XVIII, XIX, donde se van acumulando datos, es decir, se mantiene una práctica de crecimiento, pero no hay ningún dato científico que avale el crecimiento de la Luna, ¿no? Un artículo clásico en Nature, en el año 46, resume un poco todo este estudio, y salvo los artículos como Leslie Colisco, que era una defensora, la primera defensora de la agricultura biodinámica, pues dice que no hay ninguna relación, estamos hablando ya de los años 40, no hay ninguna relación entre el crecimiento de las plantas y las fases de la luna. Ahora podríamos decir, hay algunas plantas capaces de sintetizar, de hacer la fotosíntesis con luna llena. No son muchas especies, algunas son capaces de aprovechar la escasa luz de la luna llena para tener fotosíntesis, con lo cual durante esas fases cercanas a la luna llena, durante la semana de plenilunio, esas plantas podrán, luego nos lo contará
igual no nos lo cuenta, pero nos hablará un poco de estas cosas mejor, con más fuste, Daniel. Decía que durante esas fases puede seguir creciendo y entonces tiene más horas posibles de hacer fotosíntesis y eso evidentemente en el metabolismo de esas plantas cambia, ¿no? Pero el resto no, el resto son relativamente… la luz de la luna no es capaz de pasar ese umbral de la fotosíntesis, no la estimula y entonces no les pasa nada, ¿no? Esto es una cosa que se sabe y, sin embargo, en los años 20, a finales de los años 20, dentro de una línea filosófica de la que ha escrito mucho y con mucha ironía y con mucha documentación Mauricio Schwartz, la antroposofía de Rudolf Steiner. A este le pidieron, los agricultores alemanes, había puesto de moda la antroposofía como sistema místico y filosófico, donde que el hombre, la medida del hombre, del ser, no del hombre, para él no era de la mujer también, era más bien del hombre y del cosmos, se ponían en relación, y entonces esto se iba aplicando a todos los ámbitos, a la enseñanza, tenemos las escuelas Waldorf y todas estas cosas, a los modelos sociales, hasta el teatro, a la danza, hasta los bancos actualmente y todas estas cosas, ¿no? Y entonces le dijeron, los agricultores le dijeron, oye, ¿qué puedes decir de la agricultura, ¿no? Y de repente él tuvo unas visiones durante unas noches y se inventó que en ciertas posiciones de las noches y de los días y en ciertas horas, como haciéndole un horóscopo al campo, te puedes inventar una serie de horas determinadas para plantar o no, y también puedes inventarte una serie de abonos que son lícitos o no. Ya sabéis, meter estiércol en un cuerno, enterrarlo 6 meses y luego usar eso porque se ha biodinamizado, es decir, la propia tierra le ha dado energía para que eso sea un sustento y un crecimiento adecuado y otros nueve fermentos que usa la biodinámica, ¿no? La cosa es que se ha puesto muy de moda, especialmente en los últimos años, ya digo, especialmente en el mundo de la viticultura. Y para mí esto lo que muestra es que un agricultor que es capaz de irse a cuidar sus viñedos o a recogerlos a las 3:25 de la mañana porque Marte está exactamente en la casa natal de esa ladera y todo este tipo de cosas, y porque lo pone el calendario que compran, que es calendario biodinámico y que se venden así, una persona que pone ese amor por su producto va a tener un buen producto. Entre otras cosas porque lo va a cuidar posiblemente más que un procesamiento menos cuidadoso o menos personalizado. Pero desde luego no hay nada que demuestre que los vinos que se producen de esta forma sean mejores per se, por haberse hecho eso. Es decir, hay todo lo contrario, las pruebas que se han hecho es que usando otro tipo de abonos, también de carácter orgánico o de síntesis, usando otro tipo de horarios o de tablas para plantar, pues uno puede obtener los mismos problemas. Hablo de cultivos, de agricultura y cultivo, porque los datos normalmente están más extendidos que en eso, ¿no? Quería, por lo tanto, concluir, y fue un poco lo que le comenté a Aitor cuando hablaron conmigo para hablar aquí un poco de la luna, y dije, es que yo lo de la luna no sé contaros. Y a mí lo que me parece precioso es que pues lo de la película esta del marciano, ¿no? Que se pongan y planten patatas en Marte, ¿no? Porque o árboles, ¿no? Es decir, podríamos forestar de repente otros planetas o hacer esa ingeniería cuando nos vayamos al espacio, ¿no? Hace 50 años ahora se va a cumplir el 20 de julio que se llegó a la Luna, ¿no? Y bueno, no todos se lo creen. Hace unos meses Iker Casillas, que tiene 8,5 millones de seguidores, dijo que supuestamente, él cree que no, se llegó a la Luna, ¿no? O sea que, en fin. Pero el otro día, el 6 de enero, la agencia china de noticias dio a conocer un momento como muy histórico, posiblemente a Iker Casillas le dará igual. A mí no, me enamoró mucho porque en la sonda Chang'e 4, que se había posado en el lado oscuro de la Luna, posiblemente oísteis en los medios de comunicación que hablaron de ello, habían mandado unas semillas de algodón en un semillero protegido, porque en la Luna no hay atmósfera. El problema es que la noche lunar donde está la Chang'e se ponen a unos 120 grados bajo cero, entonces se iba a congelar al poco, y eso es lo que pasó, ¿no? Nació un sábado y para la semana siguiente en los brotecitos estos de la planta de algodón, que era la primera vez que había crecido una planta en otro mundo, pues se acabaron, ¿no? Inspirados un poco en esto, en el planetario,
Ya el año pasado empezamos a hacer un trabajo dentro de un concurso internacional para estudiantes de universidad y preuniversitarios. Nosotros montamos un grupo preuniversitario, es decir, de estudiantes, y de chicas y chicos de institutos y de colegios de Navarra, para desarrollar plantas. Una de las preguntas que nunca se ha hecho nadie, que no se ha hecho nadie, no hemos tenido una buena respuesta, es como solo tenemos la evidencia de cosas, de hacer crecer vegetales en la Tierra, el efecto de la gravedad no sabemos muy bien cómo es. Sí lo sabemos, en el espacio, en la Estación Espacial Internacional, se han hecho crecer plantas y se ha visto que el sistema por el cual una planta distingue entre dónde echar la raíz y dónde las hojas, por así decirlo, sí es la gravedad, ¿no? Y de esta forma el crecimiento de las semillas de diferentes tipos de plantas que se ha hecho en la Estación Espacial Internacional, pues las plantas echan sus raíces un poco a donde sea, porque no están sintiendo la gravedad, ¿no? Nuestro equipo que se va a formar este año va a concursar en un concurso internacional en el que van a hacer una propuesta, y es ver cómo pueden modificar genéticamente una planta para hacer que sea más sensible a la gravedad, a la pequeña gravedad, ¿no? De forma que serían plantas capaces de crecer en la Luna o en Marte. En Marte tiene menos de la mitad de la gravedad terrestre, en la Luna es una sexta parte de la gravedad de la Tierra, y si alguien quiere pensar que en este siglo o en el que viene vayamos a la Luna, habrá que pensar también en cómo hacer que esas plantas crezcan, y esto posiblemente lo puedan hacer gracias a los desarrollos en biología sintética que permitan hacer esto, ¿no? El grupo hace más, porque lo que van a hacer es van a desarrollar unas plantas que podrían crecer en condiciones de gravedad disminuida, que se puede simular en la Tierra, por cierto, no es fácil, hay unos cuantos laboratorios en Europa que pueden simular condiciones de gravedad disminuida, y lo que van a hacer también es hacer que esas plantas puedan producir productos que podrían ser útiles para una colonia en el espacio. Pensemos, por ejemplo, en plantas que pudieran dar insulina, de forma que las personas diabéticas pudieran obtener esa insulina de plantas, desarrollada por plantas, y hacerlas de insulina u otro tipo de medicamentos o de proteínas o así, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas empiezan a ser cierto. A mí me parece muy bonito pensar que de la influencia de la Luna va a ser la influencia humana en la Luna o en otros sitios, ¿no? Y yo creo que esto es un poco lo que os quería contar. No sé si he sido demasiado breve, pero es que... Bueno, ya que si me dejáis un poquito, os quería contar otra historia. No tiene que ver con un bosque, porque es un jardincillo, pero sí os lo comento a la gente de la Fundación, por si acaso os animáis, y si estáis aquí de diferentes organismos, de escuelas, de asociaciones o tal, os invito a que os pongáis en contacto con el planetario, porque desde hace 2 años nos metimos en una pequeña idea que también funciona, es decir, de la misma forma que los bosques funcionan muy bien como metáfora de la sociedad que tenemos, pues queríamos hacer un jardín que sea una especie de representación de toda nuestra galaxia, de esa que os mostraba al principio, ¿no? No es el primero se puso en Hawái, está aquí, no sé si tengo... Este es el jardín que hizo John Lomber en Hawái. Él lo tiene fácil, porque en Hawái puede poner especies que aguantan así todo el año. John Lomber estuvo en Pamplona hace 2 años y habló con Miquel Batán, que es el responsable de los jardines del Ayuntamiento de Iruña. Y se nos ocurrió hacer un jardín. Lo que pasa es que es un jardín que está en el parque de al lado del planetario, que es el Parque Yamaguchi, y en el cual las especies no hay alguna perenne, pero no son perennes. Y entonces es un jardín que es una galaxia un poco atípica, que se renueva cada año, ¿no? Este señor de la camisa hawaiana es John Lomber, muy propio. Y bueno, entre otras cosas es el que hizo los dibujos de la serie de Carl Sagan, o sea que ya veis que el círculo se va cerrando. A la derecha sería un poco nuestra galaxia, ¿no? Tiene unos 100.000, algo más de 150.000 años luz de un lado a otro, es decir, que la luz tarda en recorrerla 150.000 años, el universo es así de grande. ¿Esto qué quiere decir? Que en nuestro jardín, que tiene unos 30 metros, ¿no? Todo el sistema solar, en esa escala, ¿no?, de 30 metros de un lado a otro de nuestro jardín, todo el cielo que vemos una noche estaría en el mismo arbusto. Y en ese arbusto, si cogemos una hoja del arbusto
y cogemos una de las células de ese arbusto, todo nuestro sistema solar cabe en una sola célula de ese arbusto. Ese arbusto es parte de un jardín que hace como unas espirales y que se puede visitar, ¿no? Es decir, en esta hoja donde está nuestro Sol estarían las grandes estrellas que vemos, las Pléyades quedarían en la hoja de al lado, alguna otra estrella quedaría un poquito más lejos, de Neb se estaría yendo casi eso, porque cada milímetro en esa escala del jardín es más o menos la distancia que nos separa de la estrella más cercana, del Sol a Próxima Centauri, ¿no? Hemos puesto diferentes tipos de arbustos porque ya que haces una metáfora pues lo queremos referenciar. Algunos parecen los colores esos de las nebulosas que hemos visto, otros tienen colores moteados como el fondo de las estrellas y bueno, las corvilines estas que posiblemente se nos acaben de congelar cualquier invierno de estos porque es una especie que no aguanta muy bien, es oceánica, es pacífica, pero queda muy bonito porque representan los cúmulos globulares que son grupos de miles, de millones de estrellas que hay en la Vía Láctea, ¿no? Entonces tenemos unos cuantos puestos por toda la Vía Láctea. El jardín se empezó a plantar en abril de 2017, ese es el primer día donde estábamos ahí, el primer árbol que se plantó lo plantó el alcalde de Iruña y fue un hibiscus, un rosal de Siria, por aquello de que estaba todo el tema de Siria en auge. Y yo tenía por aquí un vídeo, a ver si lo podemos poner. Para que veáis un poquito. Tiene sonido, no sé si estará conectado. Sí. Son secuencias de fotografías. Son unos 500 arbustos y nos quedan todavía unos 100 para gente que se anime, para colectivos que se animen a apadrinarlo, no cobrar dinero, sino ir y contarlo. Bueno, están ya plantados, hay que ir a hacerse la foto y contarlo. ¿Veis el sol? La luna no se nota mucho. Pues, bueno, tuvimos hasta algún astronauta que ha plantado arbustos. Luego, después de que plantó el arbusto, nos lo hicieron ministro, con lo cual está ahí. Bueno, como os decía, esta es la dirección en Google, donde podéis bajar las imágenes y las referencias. Y por mi parte, pues muchísimas gracias.